Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Di Vela, soy arquitecta y magíster, trabajo aquí en Universidad de Palermo y tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 28 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el quinto día del coloquio. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional del Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones pertenecientes a 11 países del globo. En esta ocasión y en esta comisión estamos presentando Visiones del Diseño 6, Artes y Diseños, Transiciones Contemporáneas. Este proyecto es el 4.12 de la línea número 4, Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño, que tenemos desde el año 2014 con Carnegie Mellon University y el Transition Design Institute. Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño, como les decía, es una línea de investigación que está coordinada en mi caso por Universidad de Palermo y por Terry Irwin en el caso de Carnegie Mellon University. Trabaja sobre los límites del campo del diseño, específicamente entiende que el diseño circula a través del significado mediado de los artefactos culturales, gestando una tercer cultura que pendula entre dos grandes áreas, el de las humanidades y el de la ciencia. Particularmente el que desarrollamos con la Universidad Carnegie Mellon es el que se une, es el que se fusiona, el que se integra con las ideas que provienen de las ciencias sociales y los estudios para la transición. En la comisión anterior, no sé si tuvieron ocasión de estar, casualmente estuvimos presentando el cuaderno 178, que es el que se vincula con el área de las ciencias. Quiere decir que estamos presentando varios proyectos en distintas comisiones. Mañana el cuaderno 190, que también responde al campo de las ciencias en vínculo con el diseño. Nuevamente, esta idea de las perspectivas gestan una idea de un diseño sistémico, transdisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar, que trabaja en vínculo con muchas disciplinas en el límite o las fronteras de su campo. Como les decía, Diseño en Perspectiva tiene una larga trayectoria ya, son 9 años de trabajo junto con Carnegie Mellon, y recientemente, en los últimos 5 años, hemos incorporado este eje de vínculo con las ciencias, donde estuvimos trabajando con la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Luigi Vanvitelli de Italia, la Universidad Federico II de Nápoles, Italia también, y el IBAC, que es el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética de la Universidad Internacional de Cataluña, España. Brevemente, son 9 los cuadernos que tenemos editados con Carnegie Mellon y 4 con los nuevos socios académicos que acabo de mencionar. Visiones del Diseño 6, entonces, integra sus resultados de la investigación en el cuaderno 195, que contiene una cantidad de ponencias riquísimas y que vamos a estar viendo en este momento. Como les decía, es el resultado del proyecto de investigación colaborativo, surgido de los diálogos de trabajo conjunto entre la doctora profesora investigadora Terry Irwin de la Escuela de Diseño de Carnegie Mellon, junto con la línea de investigación 4 de nuestra casa, del Instituto de Investigación en Diseño, y sus contenidos se articulan y complementan con los objetivos e intenciones de la maestría en gestión del diseño, específicamente la Cátedra de Diseño 4, de la cual soy titular. Para ir cerrando, les leo una frase: tanto el diseño, la arquitectura, el urbanismo y el arte son fundamentales en toda actividad humana, representan el nexo de valores, actitudes, necesidades y acciones. Entendemos desde el diseño para la transición que la creación de nuevos estilos de vida sostenibles podrían ser la clave que permita actuar al diseño como facilitadores de consenso, integración transdisciplinaria y agentes de cambio social ecológico en el visionado de mejores escenarios futuros para las problemáticas que enfrenta el siglo XXI. Voy a dejar de compartir pantalla
y voy a darle la palabra a Mariela Marchisio, que escribió una excelente ponencia para nuestro cuaderno. Ella es una colaboradora de la casa ya de hace muchísimos años, y en este momento está presidiendo un congreso impresionante. Así que bueno, Mariela, te doy la palabra, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Disculpas por el poco tiempo que los voy a poder acompañar, pero bueno, estoy en la ciudad de Córdoba y como decías, Dani, aquí estamos en un foro de mujeres en ciencia y nos hemos comprometido las rectoras y vicerrectoras en acompañar y presidir las mesas, así que aquí estamos. En este momento soy vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba y es desde allí que escribí este texto en cuestiones que nos ocupan y nos preocupan en relación a cómo encarar los procesos formativos a futuro, justamente frente a estos desafíos que mencionabas antes de lo inter, lo trans, lo disciplinar, y muchas preguntas que van surgiendo en los escenarios complejos en los cuales ya nos hemos habituado a vivir, pero que siempre van a demandar respuestas. Y en ese sentido mi texto se llama justamente Obstruir obsolescencias, porque estamos convencidos desde la UNC que muchas prácticas en los procesos educativos han quedado anclados en otros momentos de la historia de la educación, y por eso lo centré como en 4 o 5 verbos: romper, cortar, olvidar, comenzar y construir, y es desde allí que voy a hacer los aportes hoy. Estamos como pensando que es necesario romper, porque para educar, para la toma de decisiones y para esa elección en libertad que nos debemos, implica romper con determinados mandatos, romper con determinadas estructuras, generar posibilidades de límites, pero a su vez libertades en las tomas de decisiones. Y estas libertades no deben venir ancladas, según nuestro pensar, a planes de estudios encerrados, herméticos, y que no permitan permeabilidades que vayan posibilitando esto de interactuar con la propia formación de cada uno de los individuos y las demandas de cada uno de los contextos. Por eso también pienso que debemos cortar con algunas prácticas que teníamos como muy atadas. Estamos casi condenados a quedarnos en un ciclo de vida sin evolución. Puse yo en mi texto, cometiendo siempre los mismos errores, los mismos ciertos, pero siempre moviéndonos un círculo que no podemos cortar, y es hora de romper ese círculo para tratar de encontrar respuestas. Sin embargo, uno mira críticamente las formas de la organización escolar, de los planes de las áreas que más bajo, que son la arquitectura y el diseño, muchas veces se acercan más a lo educativo del primaria o de secundaria que a un modelo o legal. El cortar con modelos educativos tan estandarizados significa pensar más nuestras ofertas educativas, y en eso estamos ahora desde Cambio de Plan de Estudio en Córdoba, más anclados a lo que es el ejercicio posterior de las profesiones y lo que es un sistema estructurado de enseñanza-aprendizaje. Por eso también esto nos remite a la cuestión del olvidar, o sea, cómo desmontar determinadas cuestiones, cómo dejarlas atrás, cómo soltarlas, y cómo poder trabajar más en la formación de esos sujetos, en las propias decisiones que cada uno de los sujetos que formamos y educamos puedan tomar en relación a sus trayectos y a sus decisiones de capacitación, para garantizar las capacidades que sí tenemos que garantizar con nuestros alcances de títulos, pero que en ningún lugar está escrito que haya un único camino para alcanzarlas. Entonces creemos que nuestros planes de estudios deben ser mucho más flexibles, con trayectos más acotados,
que garanticen la diversidad de enfoques y de perfiles y que nos permitan un comenzar distinto, ¿no? Un punto de partida que rompa con unos juicios previos, que anime a nuestros estudiantes a entender que en realidad esto es un inicio de un proceso que no va a terminar nunca, porque la educación debe ser continua. Y en este sentido nosotros estamos trabajando en nuestros debates de plan de estudio, de cambios de plan, justamente con, no solo con el qué o qué capacidades debemos garantizar, sino sobre todo con los cómo y los dónde. Y en estos cómo y en estos dónde es donde tenemos las mayores versatilidades, por los modos de época, por lo que las tecnologías nos están permitiendo, porque ya probamos en pandemia que migrar hacia otros formatos era posible, a otros tiempos era posible, porque en la universidad hemos preparado nuestras instalaciones con distintas posibilidades, ya sea de prácticas de laboratorio, o de educación sincrónica, o de educación a distancia, que nos permitiría pensar y soñar con la posibilidad de construir modelos educativos distintos. Bueno, construir también se llama constructo hipotético o constructo psicológico. En psicología es justamente una herramienta que se utiliza para facilitar la comprensión del comportamiento humano, ¿no? En diseño también construir es una herramienta que nos permite concretar lo proyectado. Entonces, arriesgado ese camino, que es el proyecto, construir implica hacerlo posible, y entendemos que desde nuestros planes de estudios el desafío es hacer posible esos nuevos caminos a partir de las capacidades de cada contexto, desde las técnicas y tecnologías disponibles, y desde animarnos a promover esos cambios. En este momento nosotros estamos en un proceso acelerado de cambio de planes de estudio en toda nuestra oferta de carreras. En FAUD, que es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, estamos dictando en este momento 5 carreras, y estamos justamente pensando en un modelo de educación más centrado en la responsabilidad para elegir en libertad, en garantizar y certificar no solo las capacidades técnicas, sino también las capacidades blandas. Es algo que muchas universidades vienen haciendo, nosotros no lo estábamos haciendo, y ahora estamos en ese camino, y por eso lo quise comentar y quise participar en esta investigación y en este texto. No sé cómo estoy de tiempo, Dani, pero Estás muy bien, estás muy es bien, una, ya puedes ir cerrando. es una síntesis brevísima de lo que pueden encontrar en el texto que escribí. No, fantástico. Es un texto fantástico y los ejes son súper claros y están indicando o son indicativos de una cantidad de aspiracionales relacionados con esto que bien estabas expresando, que es la actualización y el cambio de las currículas, ¿no? Lo cual es una apuesta enorme, enorme, enorme. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por este esfuerzo, por participar, a pesar de que estás súper involucrada con esta actividad. No, bueno, y disculpas porque voy a tener que salir de la sala en minutos, pero bueno, después los voy a poder escuchar, me dijeron, así que los voy a seguir apenas termine. Muchísimas gracias, Mariela. A Muchísimas ustedes, gracias. un gusto. Seguiremos luego hablando por mensajes. Bueno, muy bien. Luego de la ponencia Diseño, Obstruir Obsolescencias de Mariela Marchisio, vamos a pasar a la ponencia de Madeleine Seitz, que ella es doctoranda por la Universidad Carnegie Mellon. Ella se va a presentar, obviamente, y va a estar disertando sobre Seeding Ecologies of Interventions. Madeleine, todo tuyo. Thank you. Thanks, Daniela. And I do understand Spanish, so I have been following the presentations, but for your benefit, I will speak in English so that my message is as clear as possible. Okay, for the screen? Great. Perfecto, sí, sí, se ve. Okay. So yeah, hi everyone. My name is Madeleine Seitz. I am a third
almost fourth year doctoral researcher at Carnegie Mellon in the Transition Design program. The paper I wrote and I'm sharing about is called Seeding Ecologies of Interventions, Relating Transition Design and Ecological Restoration. What I'm hoping to cover in these few minutes is introducing to you all the practice of ecological restoration, identifying some gaps in this practice that's relevant to design and transitions, and suggest the benefits of collaboration and engagement across these two fields. The context is that worldwide communities and governments are taking up the work of ecological restoration in response to environmental degradation. Restoration returns ecological structure and function to places like wetlands, coastlines, forests, meadows, and rivers after they've been harmfully disturbed. The official definition of ecological restoration is the process of assisting recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed. For me, I find it an interesting practice because it affirms that humans have necessary, active, and beneficial roles to play in maintaining and repairing Earth's ecological functions. As a researcher, the context of this work and of myself as someone who's studying it is in the North American context, specifically in the region of Northern California. One of the main ways I've learned and engaged with this practice has been experiential, participating in a hands-on way in restoring ecosystems in my home region, following wildfire and in anticipation of future wildfire. Through this engagement, and engaging with the vast body of literature of ecological restoration, I've come to see restoring as a process of designing. These restoration projects consist of material and non-material interventions in living systems that are designed to stimulate a different future. There are connections in this work with regenerative design and also with permaculture. But I think that there's not enough robust dialogue between restoration and other kinds of design, particularly transition design. Through my engagement in restoration, I've come to identify some challenges or gaps in these projects. One is that the framing of restoration challenges and projects is often very narrow. Ecosystem degradation is often framed as a scientific problem that a scientific approach will address. Whereas we all know that the reality of ecosystem degradation is very human, it's social and political, in addition to being biophysical. I've also observed that restorationists, who are often trained in ecology, they struggle to connect past, present, and future. They're trying to create a future in respect of an ecologically sound past, but they're often going into an unknown future that does not exactly look like history. Climate change, of course, further complicates this dynamic. And I think also in restoration, the lens of solutions that are considered when a place is needing to be restored is often very narrow. The interventions are scoped to only look at the physical symptoms of the problem without looking at the relational and social dimensions. So in the paper, which I can't describe fully here, I suggest how the tools, frameworks, mindsets of transition design offer ways of closing these gaps or perhaps addressing these gaps that I've identified in restoration practices. I can't go too deep into any of these, but like I said, the problem framing gap is well met by a transition design approach, in that transition design embraces the notion that problems are never singular, they are complex and need to be creatively framed and reframed. In design, we have tools and frameworks for thinking about the future and developing visions that are compelling and actionable. And I think that transition design is also developing a sensibility of designing ecologies of interventions, not just one solution.
On the other side, I think that there's quite a lot for transition designers, both theoretically and practically, to learn from ecological restoration. These projects are a long-standing, diverse body of work in designing ecological transitions. Ecosystem restoration has been a practice for hundreds of years, so we should be learning from them. These practitioners and projects are excellent case studies in transition. Restorationists are also really good at working on very long timescales, much longer than the timescales that designers are accustomed to. A restoration project is working on the scale of hundreds of years rather than weeks or months. And I think that transition design could benefit from partnering with restoration projects, as the organizations and funding pathways for this work already exist and are growing all the time. So in summary, and I hope that you will read the paper to learn more, I see ecological restoration as the work of designing ecological transitions. Transition design theory and practice can offer ways to address common gaps or challenges in restoration projects. And I see that engagement with restoration offers benefits and opportunities for designers to learn. Thank you for the chance to present, and for Daniela for the partnership with Carnegie Mellon, and of course your colleagues. Muchísimas gracias, Madeleine. Interesantísimo este puente entre la restauración y el transition design, ¿sí? Los invito a ver cada una de las ponencias dentro del cuaderno. Continuamos entonces ahora con Cintia Santos Malaguti de Sousa, Tomás Queiroz Ferreira Barata y Alejandra Carolina Labarca Puelles. Este equipo trabajó sobre el aprendizaje colectivo y situado del diseño, un aporte a la gestión pública, la web La Madera de Poda, materia prima para ciudades sostenibles. Cintia, todo tuyo. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Carolina va a hacer la presentación. Perfecto. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Consiguen ver la tela? Se escucha perfecto y se puede ver. Bueno, entonces ya. Quiero primeramente dar las gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy Alejandra Carolina y junto con la profesora Cintia, que está aquí en la sala, y el profesor Tomás, escribimos junto el artículo El aprendizaje colectivo y situado del diseño, un aporte a la gestión pública, la web y la madera de poda, materia prima para ciudades sostenibles. Este trabajo fue hecho a través de una experiencia de investigación y extensión, elaborada y realizada por 14 estudiantes de la Universidad de São Paulo, entre ellos estudiantes de arquitectura, diseño, artes, con tutoría de 3 profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de Diseño de la USP. Ya ocurrió entre junio de 2021 y enero de 2022. El objetivo del proyecto fue desarrollar un servicio para el Estado de São Paulo bajo la forma de un sitio web, con informaciones técnicas, casos ejemplares y agentes involucrados en la cadena de manejo y valorización de residuos leñosos de las actividades de poda y supresión del arbolado urbano, priorizando la sistematización y difusión de las buenas prácticas y estando en línea con el principio de utilización de recursos en cascada y conceptos de economía circular. Bueno, el contexto vino a través de una convocatoria que fue el Desafío USP de Ciudades Sostenibles, que estaba alineado con la meta 11 de la ODS, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y ello vino con el recurso del Fondo del Banco Santander. Este proyecto ya estaba un tiempo ya en trayectoria y empezó en 2020 con un seminario internacional donde los profesores presentaron la idea. Y después, en una otra convocatoria dentro de la propia universidad, fue contemplado también para trabajar con la valorización de los residuos leñosos, y por fin fue contemplado por el desafío No Waste Challenge a través de la organización What Design Can Do en marzo de 2021. El trabajo vino a través de entender de cómo la cobertura arbórea, que es tan importante para las ciudades, para todas las ciudades, podría ser aprovechada. Entonces ahí ves en las fotos
la cantidad de residuo leñoso que hay y trajimos como ejemplo algunos casos de la cobertura arbórea, de la cantidad de la cobertura arbórea. Entonces tenemos el caso de Singapur, que tiene una gran cobertura, São Paulo, de donde nosotros somos, Franca, que es una ciudad muy cerca, que está aquí en el estado de São Paulo, y Buenos Aires, donde estamos en este congreso. Y ahí, enseguida, nosotros tenemos que entender cómo aprovechar mejor. Entonces vino esa pregunta, ¿cómo aprovechar mejor la madera procedente de la poda y supresión de árboles urbanos? Entonces tenemos ahí una pirámide con la jerarquía de uso y la aplicación de la madera urbana. Entonces ahí tenemos la cantidad de la madera que es molida y se hace el compuesto orgánico, la madera que se puede hacer briquetes para fuego a leña, prender fuego, y la gran parte que va para los verederos municipales, los basureros, basurales. Bueno, entonces, sin embargo, para reducir en lo posible la disposición de esos residuos sólidos provenientes de la poda, la remoción del arbolado urbano y maximizar su aprovechamiento, dándole un valor agregado, nosotros pensamos en crear un material para ayudar a las administraciones municipales a entender cómo se da esa cadena de valorización, de acuerdo con las vacaciones locales, la infraestructura y la habilidad existente de cada ciudad. Entonces, nosotros preparamos para los gestores públicos y técnicos en el sitio web un material de conocimiento sólido, actualizado, de rápida comprensión, implicando una transmisión de contenidos con autoaprendizaje, o sea, que la persona pueda leer y ya aprender algo, de una comunicación fácil y sencilla, y un diseño amigable con ilustraciones y una identidad gráfica sencilla, de lectura sencilla. Entonces, nuestro presupuesto teórico que sostenieron nuestro trabajo fue la mirada de la propuesta desde la perspectiva del diseño, del método Material Driven Design, el concepto del doble diamante, la idea del diseño como servicio y el enfoque sistémico, la planificación y la sostenibilidad y el diseño, el aborde colectivo de los problemas, el aprendizaje situado y cómo convertirse en diseñador como en especialista adaptativo. En nuestro proyecto tuvo algunas fases muy interesantes de trabajo, que fue la primera, que todos participaron, todo el equipo, que fue la capacitación, relevamiento y consolidación de la información, donde nosotros buscamos todo el material existente, cambiamos ideas, nos presentamos, hicimos presentaciones entre nosotros, y después nos dividimos en grupos de trabajo, donde nos dividimos en identidad visual, en sitio web, en talleres y listado de especies de madera. Y ahí entramos a las otras fases, que fue la producción de material audiovisual y textual, el diseño y mantenimiento del sitio y ofrecer talleres de promoción y difusión del uso de esa madera. Aquí tenemos el mapeo, donde compartimos todas las informaciones de manera sencilla, simple, donde a lo que cada uno se interese puede encontrar fácilmente la información. Este sitio está alojado en una incubadora dentro de que es ofrecido por la propia universidad, por la USP, de manera gratuita, y usamos la interfaz WordPress para construir el sitio. Aquí tenemos un ejemplo de ejercicio desde tipografía, colores, imágenes, y un gran diferencial de nuestro trabajo son esos ficheros de los árboles, que nosotros trajimos todos los árboles que hay dentro de la universidad, del campus universitario, y le hicimos fichero dándole todas sus características. Para compartir esa información, compartir el sitio de manera más democráticamente así, disponible, nosotros allí del medio científico creamos un perfil en Instagram y un canal en el YouTube, donde de ahí podemos encontrar otro público fuera de la universidad. Los impactos del proyecto fue desde el aprendizaje del equipo, que todos se reunieron por el interés del tema y la necesidad de participar de un grupo de investigación, y la experiencia, los aprendizajes adquiridos fueron alrededor del tema, del proceso vivido y los desarrollos que acompañan el proyecto. Hoy, en este momento, en 2023, ya 2 años que el proyecto existe como PodaLab, desde la convocatoria Desafío USP, nosotros estamos con más de 60 alumnos en el grupo, que fue creciendo cada vez más por ese interés muy grande en el tema. Aquí tenemos los números, desde que empezamos a contabilizar en octubre de 2022 hasta ahora, tenemos ya 1.900 nuevos usuarios y con una interacción de 15.000 clics. Y ahí tenemos público de toda parte del mundo, de todos los continentes, hay gente que nos visita. Entonces, la evaluación de los resultados son de que, desde el punto del equipo, del punto de vista de la experiencia de aprendizaje, fue que todos sintieron convirtiéndose en diseñador,
utilizando y articulando los conocimientos científicos en propuestas de soluciones contextualizadas y reales, ¿no? Orientadas al bien común. Y desde los del punto de vista de los objetivos de la convocatoria pública, tenemos los números que ya le presentamos, el interés en poder contribuir al fortalecimiento de una cultura y una conciencia más sostenible en el abordaje de la gestión forestal urbana. Podemos inspirar la creatividad, la estructuración empresarial y la integración de diferentes agentes públicos, y tuvimos efectos potenciales en la generación de ingresos, la resiliencia urbana y el desarrollo local sostenible. Como conclusión, tenemos que la importancia del aprendizaje situado en la formación del diseñador, tratando con situaciones reales, que favorezca la inmersión, la problematización y la formulación de propuestas de solución a partir de la percepción del potencial de sus aportaciones. La autonomía y creatividad del equipo, y teniendo que todo fue trabajado, todos tuvieron un papel igual, equilibrado dentro del proyecto. El papel de los órganos universitarios para acercarse a la universidad, y la importancia del cuidado de la atención por parte de los docentes que supieron escuchar a sus alumnos, entender y darle oportunidad para que todos participasen, y reflexionar sobre la acción para identificar a partir de ella intuiciones y aspectos de mejora y avance de la enseñanza del diseño. Aquí les agradezco, tenemos aquí la dirección del sitio, el link, y les doy muchas gracias yo y la profesora Cintia y el profesor Tomás. Bueno, Es muchísimas eso. gracias Carolina, Cintia, Tomás y el equipo todo por esta propuesta. En todo caso, después cerramos un poquito cuando ya vamos hacia el final y todos hayan podido hablar. Les quería comentar que se comunicaron los profesores Candela San Juan y Verónica, que es su socia, Verónica González Quintero, y me están diciendo ambos que no están pudiendo conectarse. Por lo tanto, han acercado un link a YouTube que les estoy compartiendo aquí en el chat para que puedan ver la ponencia. De todas maneras, si nos queda unos minutitos de tiempo, vamos a hacer el intento de compartirla, ¿sí? Por el tema, más que nada, de la estabilidad de la conexión, nos piden que no pasemos videos. Bueno. Vamos a continuar entonces ahora con el equipo de Edurne Batista, Sergio Justianovich, Martín Olavarría, Fernando David Ocampo, Juan Pablo D'Amico, no me quiero olvidar de nadie, Marcos Hall, que trabajan una idea muy interesante que se llama Diseñar el Estado, la gestión pública del diseño aplicada al producto microtractor Chango. Sergio, te doy la palabra. Ahí está, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Sergio. ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por la participación. Este proyecto, este trabajo, bueno, plantea los principales hitos de la gestión de diseño de una tecnología que es un microtractor, que es un proyecto que está situado dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un organismo nacional en Argentina. Y el objetivo del trabajo fue, pues, mapear y relacionar los mecanismos que una organización pública como el INTA despliega de forma planificada para desarrollar en simultáneo una tecnología y su mercado asociado. Allí donde, en principio, el privado todavía no visualiza un negocio, ¿sí? Entonces, la discusión pasa por trabajar sobre las formas en las que el Estado puede guiar procesos de cambio tecnológico para resolver problemas estructurales como son la producción sustentable de alimentos. Yo tenía unos videitos y recién, Daniela, te escuché que no es recomendable pasar los videitos, pero... Intentá si querés, y si vemos que todo colapsa, volvemos. Miren, Si en son realidad chiquitos, son, adelante. sí, súper cortitos. Vale, son cortitos. Sí, para que vean qué hace el chango. El chango es un microtractor, como decía, es decir, un tractor de muy baja potencia. Voy a silenciar. Un tractor de muy baja potencia que permite mecanizar una gran diversidad de labores, ¿sí? Dinámicas, es decir, con movimiento, como por ejemplo esa que está surqueando suelo, como estacionarias. Y esto lo puede hacer en espacios reducidos y en producciones diversificadas, ¿sí? Todas estas labores, como la anterior, esta que están viendo acá de siembra,
esto que es control mecánico de malezas, es decir, son todas labores que en general se hacen a mano, ¿sí? Todas estas evaluaciones que estamos haciendo en distintos lugares del país reducen el tiempo de trabajo a la mitad, ¿sí? Y además humanizan el trabajo. Es decir, que este tractor puede resolver un montón de labores dinámicas y estacionarias. Estacionarias porque también tiene una toma de potencia, que es lo mismo que tiene un tractor de gran escala, que permite accionar herramientas que están estáticas, es decir, por ejemplo, una bomba para regar, generar electricidad, picar, moler, o acarrear cargas, ¿sí? Una actividad súper frecuente en todas las producciones de la agricultura familiar, que tanto en Argentina como en el mundo son la mayoría, es decir, lo que consumimos en general en la mesa proviene de la agricultura familiar. Entonces, esta tecnología sirve para todas esas funciones. El área de intervención es este área de vacancia. Fíjense, hay en el mercado, digamos, las empresas ofrecen equipos que cumplen una sola función, es decir, cada máquina tiene su motor, equipos que tienen hasta 10 funciones, tractores de baja potencia, pero son muy caros, y en este caso, este equipo viene a cubrir este área, es decir, tiene baja potencia y permite cubrir muchas labores. Digamos, cuando presentaba recién el caso, lo que decíamos es esto, es que digamos, el diseño público de esta tecnología se fundamenta en que, digamos, en primer principio como una obviedad, ¿no? Si el Estado no impulsa el diseño de esta tecnología, de este producto, dada la diversidad de innovaciones simultáneas que requiere para su expansión y el riesgo digamos, de inversión, por un lado, y por otro lado, la orientación de las empresas de maquinaria agrícola en general enfocada en la producción de commodities, son productos que tienen alta rentabilidad. Bueno, si no está el Estado definiendo esto como política pública, es muy difícil que suceda, ¿no? Es decir, la mayoría de los productores familiares van a seguir realizando todas estas operaciones que comentábamos recién a mano, ¿no? Entonces, en esta línea de tiempo, que acá la presentamos de manera ordenada y lineal, describimos distintas actividades que fuimos realizando, centradas en diagnósticos, en desarrollo, digamos, en generación de cálculos, modelado, prototipado de partes, de prototipos, desarrollo de una norma IRAN que permitió la homologación de la máquina, la solicitud de una patente, gestión de financiamiento, la producción de una preserie industrial, con el desarrollo de una red de empresas que proveyó partes específicas para la construcción de esta preserie, el desarrollo de distintas metodologías que permitieron o están permitiendo evaluar digamos, esta tecnología a nivel nacional en distintas condiciones de trabajo, el armado de una red, una comunidad de aprendizaje que es un espacio virtual que contiene todas estas experiencias puntuales que se van haciendo y las potencia y las relaciona. Es decir, todas estas acciones bueno, dan cuenta de esto, que la tecnología en sí tiene la posibilidad de convertirse en un proyecto de desarrollo con impactos que están distribuidos en más de una cadena de valor, y que el valor no está netamente asociado a lo económico, ¿no? A las utilidades que podría llegar a representar este equipo para una empresa o para un grupo de empresas, sino que al participar en el Estado, en la gestión, el caso se convierte en una necesidad básica como un motor de desarrollo. Para visualizar los cruces de todas estas acciones que nombrábamos recién, utilizamos este abordaje de diseño multinivel que nos permite conjugar métodos descriptivos, analíticos y prescriptivos, ¿sí? Digamos, trabajamos en diferentes niveles, no es que digamos, un nivel adquiere mayor importancia que otro, sino que son interdependientes, es decir, a nivel de
componente, estamos trabajando con una versión eléctrica, o sea, con un motor y un banco de baterías que permite la versión eléctrica de este equipo. A nivel de producto, bueno, digamos, el chango en sí, el equipo en sí. A nivel de sistema producto-servicio, ahí hay una agenda que tiene que ver con el diseño de todos los equipos conexos, del desarrollo de todos los proveedores que proveen máquinas y herramientas para que, bueno, para que el equipo las pueda mecanizar o motorizar, es decir, todo lo que es la construcción de la oferta. A nivel espacio social, trabajamos sobre una red de implementación, esta comunidad de aprendizaje que comentábamos recién, que tiene que ver con la construcción de la demanda. Y finalmente, o en el último nivel, en el sistema sociotécnico que en sí no es un estadio final del proyecto, sino es un marco de referencia desde donde visualizar de forma completa y poder definir las estrategias para ubicarlas en un horizonte de proyecto. Sergio, discúlpame, para mí es terrible tener que marcar tiempos. Te queda un minuto. Bien, la discusión, por un lado, esto, ¿no? La estrategia tecnoproductiva es esto de que la posibilidad de seleccionar con qué actores del tejido productivo industrial resolver la fabricación de la tecnología, es decir, el rol de los gobiernos central a la hora de planificar las formas en que las capacidades locales se relacionan con la cadena de valor local global de maquinaria agrícola y cómo eso promueve autonomía en nuestra industria local. El proyecto se orientó en función de esa trayectoria de la industria local y definimos como un modelo de negocio abierto, es decir, el chango es una unidad motriz que permite que cualquier proveedor de máquinas y herramientas conecte sus herramientas al equipo y eso lo potencia. Por otro lado, estamos explorando nuevas formas de vínculo con el sector privado, diferentes a los mecanismos tradicionales de licencia directa a una empresa. La compra pública de soluciones innovadoras es un instrumento que estamos explorando como instancia para organizar la demanda y posibilitar el inicio de la expansión de la tecnología a nivel nacional. Y el valor social de la innovación, digamos, cuando se trata de proyectos impulsados por el Estado, se espera que que se desprendan innovaciones de impactos indirectos, digamos, en toda la cadena de valor y en otras interacciones. Entonces, si lo que buscamos es que la agricultura familiar se mecanice, la preocupación no debería estar centrada en que la tecnología sea económica, sino en generar condiciones para que se pueda desarrollar. Entonces eso es parte de la idea de diseñar el Estado, es esto, de hacer explícito ese posicionamiento porque eso define nuestro rol en este tipo de proceso de cambio. Interesantísima la ponencia, Sergio. Interesante esto de avanzar por sobre lo que el Estado no resuelve, ¿no? O por sobre cuando las iniciativas no resultan las que son esperables para lo que sería la gestión de la economía familiar. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con el trabajo de Vania Susana Callequispe. Vania va a estar disertando sobre diseño regenerativo local para la transición, un enfoque desde la biomímesis. Vania, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas Muy tardes a bien. todos. Sí, aquí saludos desde Bolivia. Bueno, les voy a compartir una breve presentación para poder un poco comentarles el trabajo que se ha publicado, ¿no? A ver, compartimos pantalla. Muy bien. Aquí se ve. Perfecto. Bueno, este trabajo en principio tiene un enfoque quizás abocado al tema también cultural, porque precisamente Bolivia, al tener una incidencia bastante fuerte en el área cultural, en el área de los pueblos ancestrales, también tiene que ver con las líneas de diseño que tiene. Entonces, las palabras clave que este trabajo tiene son diseño regenerativo, biomímesis, insostenibilidad, ética, emergencia y sistemas culturales.
Y bueno, haciendo un análisis ya desde el diseño propiamente y quizás un poco con enfoque hacia la arquitectura, bueno, los actos son aquellos hechos de los cuales parte la praxis y la existencia y la vida. A partir de eso, el diseño se considera en este caso como un proceso previo de configuración mental, donde se explaya lo que es la creatividad y la innovación. Y en este campo, dentro de todo el campo de diseño, porque a partir del diseño se podría decir que se ha generado incluso crisis planetarias, tenemos dos áreas, ¿no? El tema de la biosfera y la tecnósfera, y ambos tienen incidencia en la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede con el diseño? Aquí hay una pregunta que también nos hacíamos cuando planteamos si el diseño es patafísica, que estaría relacionado con las condiciones quizás imaginarias, porque a veces pensamos que podríamos diseñar para un futuro mejor, ¿verdad? Y en el caso del diseño se inserta dentro del concepto de tecnósfera porque viene siendo de la mano de lo que ha creado el ser humano, ¿no? En este caso, la tecnósfera es la huella viva, práctica, técnica de la condición humana que vamos dejando en el plazo del tiempo. Entonces, la tecnósfera, por un lado, tiene esta visión progresiva de complejidad y también tiene una mayor interdependencia con el grado de conexiones en sus subsistemas. Por tanto, se aumenta la fragilidad y la vulnerabilidad. Y es algo que dentro de esta área que es la biomímesis, que es un área transdisciplinar donde se toma a la naturaleza como un modelo y como un mentor para poder rescatar sus modelos y estrategias y aplicarlos a un diseño. También en el texto nombramos a este libro, que es el del aceleracionismo, que dentro del área de la tecnósfera están habiendo transiciones muy fuertes hacia el tema del área de la tecnología, y el aceleracionismo planteado por varios autores, entre ellos el conocido Franco Bifo Berardi, cuando nos habla de cómo la sociedad va a cambiar a partir de la tecnología y qué elementos se están generando a partir de esta. Tomamos en cuenta que el aceleracionismo de la tecnología está destruyendo estas subjetividades locales y está creando nuevas necesidades en respuesta a un sistema homogeneizante, ¿no? Y este sistema homogeneizante del diseño tiene por detrás en este caso nombramos 5 crisis planetarias que está detrás del diseño. Dentro de todo esto, Tony Free también nos dice que el diseño está dentro de este marco de futuro desfuturizante y que más bien estamos generando procesos de insostenibilidad. Por tanto, los diseños o quizás las etiquetas que se han venido trabajando, y también esto desde una crítica más local de lo que hacemos, se ponen etiquetas, por ejemplo, en diseño ambiental, diseño verde y sostenible y demás, en el área de la arquitectura, cuando estas no completan o cierran su ciclo totalmente, desde su creación hasta su finalización como producto y proyecto, ¿no? Entonces, el diseño tiene que abordarse desde una transición, ahí es la pregunta que nos hacemos, y el diseño, en este caso, se encuentra dentro de esta área de proceso de emergencia, donde lo local está cambiando y modificándose constantemente. Entonces, aquí tenemos unos principios de diseño regenerativo, y la regeneración está dentro del marco de la biomímesis porque, por ejemplo, cuando nosotros nos lastimamos alguna parte del cuerpo, empieza a regenerarse la piel. Lo mismo sucede con la naturaleza y el diseño en este caso estaría dentro de este campo. Richard Buckminster Fuller, quien fue el arquitecto que planteó por primera vez la palabra de regeneración, ha ido trabajando en esta área, pero también encontramos otros autores como por ejemplo Ilya Prigogine, desde las estructuras disipativas, la permacultura, encontramos desde Janine Benyus la biomímesis y demás autores que están figurando acá, que han aportado este proceso de la regeneración, el tema de trabajar con la naturaleza para poder aprender de ella. Y en este campo hemos encontrado que el diseño tiene base en sistemas culturales, por ejemplo, la autonomía, que se constituye desde la experiencia basada en prácticas culturales, que tiene un fuerte arraigo cultural y comunitario y local. La heteronomía se encuentra a un nivel medio, que está localizada a escala urbana y global, y la autonomía ya que es una autonomía de diseño que disrumpe su forma,
de cómo expresarse en un espacio-tiempo. Entonces acá la postura del diseñador, en este caso encontramos que a medida que nos alejamos del nivel autónomo que vendrían siendo aquellas prácticas culturales y tradiciones del diseño, nos alejamos y encontramos lo autónomo, pero que al mismo tiempo nos alejamos de este arraigo cultural que tendría que haber, ¿no? Y en este caso la aculturación y la deculturación también forman parte. También desde la biomímesis hay 3 elementos importantes a rescatar: la optimización, la cooperación y la distribución, que están dentro de las estrategias, modelos y el diseño biomimético regenerativo para aplicarse en los proyectos arquitectónicos, urbanos y demás. Este es solamente un ejemplo del sistema complejo biológico, por ejemplo, desde la biomímesis, cuando abordamos el tema de la contaminación ambiental, cómo es que otros modelos biológicos pueden aportar en conceptos desde sus estructuras y modelos de estrategia ante un fenómeno que se presenta en su contexto, ¿no? Entonces aquí rescatamos lo local como un elemento que debería estar aportando al diseño, no tanto una universalización del diseño en elementos que ya sean más fijos, sino el rescate de lo local para poder encaminar el diseño hacia esta transición. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vania. Súper, súper interesante y bien complejo. Este puente entre biomímesis, regeneración, transición, sostenibilidad. Vamos a pasar a la ponencia de Alexandra Vinlov. Se llama El arte del vestir, utilizando el upcycling como constructor de la identidad y de espacios creativos compartidos en el diseño de indumentaria sostenible. Alexandra me acompaña desde el año 2020 como líder de asistentes académicos dentro de la asignatura Diseño 4, donde impartimos diseño para la transición en la maestría de gestión del diseño. Ali, todo tuyo. Gracias, Dani. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve? Se ve. Bueno, perfecto. Bueno, como dijo Daniela, yo soy Alexandra Vinlov, soy diseñadora de moda indumentaria y licenciada en diseño de la Universidad de Palermo. El artículo que presento hoy se llama El arte de vestir, y es una continuación de los artículos que trabajé en cuadernos anteriores, y también es una reflexión de mi práctica profesional como diseñadora, ya que me centro en el upcycling. Bueno, en este artículo trabajo la importancia de la indumentaria como satisfactor de necesidades reales y cómo esa consideración permite que se pueda introducirse dentro de los circuitos actuales de la industria para transicionar hacia un futuro sostenible. Actualmente existe suficiente ropa o ropa desechada para vestir a las próximas 6 generaciones, lo cual es impresionante. Y sin embargo, se observa que la mayoría de las veces el foco en cuanto a innovación sostenible en moda está situado en nuevos materiales o en nuevas formas de producción, y yo considero entonces que hay una faltante en lo que es el tratamiento de los residuos que existen actualmente. Para eso propongo que el diseñador se posicione como un agente de cambio, que pueda empezar justamente a catalizar cambios dentro del tratamiento de esos residuos, para que dejen de ser únicamente residuos y pasen a ser contemplados como una nueva materia prima, reiniciando el ciclo de vida de esa prenda que hasta el momento fue considerada nada más que un desecho. Para eso se debe trabajar interviniendo con otros actores del sistema, y el trabajo debe ser colaborativo para que todos los stakeholders o todos los actores intervinientes dentro del circuito de moda puedan trabajar juntos hacia ese objetivo en común, que sería un futuro sostenible en la industria de la moda. En este artículo me centro más que nada en los principios del diseño emocional y del localismo cosmopolita y cómo esos se vinculan con el upcycling. En primer lugar, en cuanto al diseño emocional, considero que intervenir las prendas desechadas con las herramientas del upcycling permite que
los usuarios no sean solamente usuarios, sino que también sean participantes activos en los procesos de rediseño de las prendas a través de algunas de las herramientas del upcycling, como por ejemplo la estampación, el bordado, la sublimación y la alteración misma de las formas. Al permitir que las personas generen un vínculo emocional con las prendas, se considera que van a poder perdurar más en sus guardarropas y no van a ser desechadas con la misma rapidez con las que son desechadas hoy en día. Y esa visión de tratar a la ropa como fácilmente descartable y con un ciclo de vida muy corto se debe a los procesos del hipercapitalismo, en donde las prendas son vistas únicamente como productos y son alienadas de todo el trabajo, tanto humano como trabajo mismo de horas y maquinaria y materias primas que hay detrás de la creación de esas prendas. En cuanto a las ideas del localismo cosmopolita, lo incorporo más que nada porque considero que algunos de los principios del upcycling se vinculan con la consideración de la vestimenta como arte, como una forma de arte ponible, y postulo que la mejor forma de generar ese vínculo de las personas con su vestimenta es con la ayuda de, por ejemplo, artesanos o costureros o diseñadores locales que puedan generar ese vínculo directo con las personas o los usuarios para trabajar colaborativamente en el rediseño de esas prendas. No quiere decir que haya que trabajar las prendas de manera aislada, porque vivimos obviamente en un mundo globalizado, sino que se trabaja de forma, valga la redundancia, local, pero a la vez cosmopolita, teniendo en cuenta que justamente vivimos conectados a nivel global, pero no queremos tender hacia la homogeneización que se da cuando el foco está puesto únicamente en el aspecto cosmopolita. Bueno, entonces, volviendo al localismo cosmopolita, vinculado con las prendas trabajadas con el upcycling, esto va a permitir que las prendas sean trabajadas, como dije, a distintos niveles, tanto a los lugares, o sea, a lo local, sino también como a los demás lugares que serían como de escala mediana, y al contexto global o planetario. Trabajando de manera local, con productores locales, diseñadores locales, bordadores, costureros y demás personas expertas en trabajar herramientas del upcycling, se va a permitir que las personas dejen de pensar en las prendas de manera reduccionista y pasen a pensar en su vínculo emocional con las prendas y cómo hacer para que ese vínculo se cemente y perdure a través del tiempo y que no sea únicamente un objeto que una vez adquirido es rápidamente desechado para ser reemplazado por otro nuevo. Por último, o anteúltimo, situé un poco esta idea de trabajar las prendas con el upcycling dentro de lo que es la matriz de Winterhouse, en donde planteo cómo son las distintas funciones, digamos, de intervenir este upcycling en el circuito de la moda tradicional. En primer lugar, como dije, el diseñador es un agente de cambio, se propone trabajar fuera de los circuitos tradicionales, y eso es a través de las herramientas del upcycling, y para eso tiene que, obviamente, empezar cuestionando cuáles son los modos de operar tradicionales, cómo se consume actualmente, cómo se trata la ropa, cómo se la cuida, cómo se la lava, cuáles son los procesos de uso y de desuso o descarte. Después pienso un poco cómo los diseñadores se van a poder involucrar con otros profesionales, por ejemplo, diseñadores textiles, también, como dije, bordadores, talleres artesanales y demás, para generar espacios compartidos y que sean espacios de trabajo colaborativo donde las metodologías del upcycling sean, digamos, como el punto de unión. Y a través de eso también introducir al usuario para ayudarlo a cambiar su modo de pensar acerca de sus prendas y cómo usa sus prendas, y así ayudar a que sea como todo un proceso de circularidad y no que sea solo de los diseñadores y de los productores. Bueno, el punto final de esta matriz, para no entrar en todos los detalles, sería que se busca que la industria de la moda sea sostenible, basada en los principios de la circularidad,
donde se reutiliza, se recicla y no se descarta inmediatamente, sino que se busca siempre como renovar los ciclos de vida de las prendas. Y esto se va a poder lograr con ayuda, como dije antes, del localismo cosmopolita y también de la generación de vínculos emocionales con las prendas. Después, por último, voy a mencionar un poco de por qué hago el foco en la vestimenta como representación de la identidad y de la importancia de que haya un vínculo emocional con las prendas, y es porque debido al pensamiento lineal que hay actualmente en la industria, las prendas son vistas, como dije antes, únicamente como productos. Una vez que se adquiere ese producto, surge la necesidad de reemplazarlo por otro, porque ese producto ya no es considerado que tiene valor, porque el valor mismo está en requerir ese producto. Entonces, si tenemos en cuenta la importancia de una prenda como satisfacción de necesidades reales, como por ejemplo de la necesidad de inclusión, de creación, de identidad, podemos entender cómo trabajar las prendas con el upcycling, sean prendas que se hayan descartado o sean prendas que ya existan en los vestuarios de las personas, va a permitir que, embebiéndoles el sentido de personalidad, digamos, de identidad del usuario con esa prenda, va a permitir que renueva su ciclo de vida la mayoría de veces posible, para que no se vuelva un producto que va a ser rápidamente desechable. También se considera, obviamente, como foco principal acá, que la vestimenta tiene la capacidad de una herramienta de comunicación no verbal, justamente comunicando la identidad, como dije antes, y bueno, es por eso que considero que el upcycling puede permitir que se formen espacios de co-creación y espacios compartidos en donde se considere primero y principal a las personas y luego al ambiente, para poder generar una transición hacia un futuro sostenible, dentro de la industria de la moda, obviamente, y también en otras industrias, ¿por qué no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Valga decir que esta ponencia cruza varios de los conceptos del diseño para la transición, sobre todo la escala de los satisfactores de Manfred McNiff, las ideas de Gideon Kossoff, sobre casualmente el localismo cosmopolita dentro del aspecto social, los aspectos que, digamos, de alguna manera inciden sobre la voluntad del consumidor y sobre la línea de consumo. Es decir, hay una cantidad de ejes que todos cruzados enriquecen muchísimo la aplicación que está haciendo del upcycling Alexandra en su ponencia. Vamos a pasar entonces ahora a María Celina Monacci. María Celina va a estar disertando sobre confeccionando el post-pandemia, nuevos horizontes para el diseño sustentable en la industria de indumentaria y textil. Muy bien, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, genial. Bueno, me alegro. Bueno, lamentablemente no tengo presentación para mostrarles, pero voy a comentar verbalmente un poco una síntesis escueta de lo que es este trabajo, que se enmarca. Yo soy magíster en diseño, soy diseñadora industrial, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y participo del grupo de investigación en diseño sustentable de esta universidad. Bueno, y en el marco de mi tesis de maestría, el artículo un poco deviene de lo que ha sido ese trabajo de tesis, trabajando sobre lo que tiene que ver con las tensiones entre lo local y lo global, que varios de mis colegas lo estuvieron mencionando, y enmarcando en lo global un concepto que nos incumbe a todos, como es el concepto de la sustentabilidad. Sin embargo, también entendiendo las particularidades y exigencias de lo local, de lo territorial, de las idiosincrasias, para poder apropiarse de ese concepto. Entonces, trabajo un poco el diseño como este hilo que va cohesionando estas dos realidades, y va construyendo zonas de sentido, donde este concepto que a priori pareciera teórico o un poco abstracto, empieza a tomar su correlato en lo territorial. Bueno,
es evidente y es clarísimo que como sociedad tenemos que migrar hacia un paradigma más sustentable. Traje algunos datos para mencionar. Por ejemplo, en el 2010 se extrajeron 65.000 millones de toneladas de materias primas, de forma global, digamos, y hay más de 70 millones de personas en la pobreza actualmente. Y se estima que para el 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas habitando el mundo, ¿no? Entonces, todo esto va generando una exigencia de nuevas formas de concebir a las personas, a la economía y al ambiente. Y el diseño sustentable, si bien es una corriente que ya data desde los años 70, en la actualidad ha tomado mucha relevancia y justamente trabaja sobre esto, ¿no? Sobre entender el equilibrio del ecosistema entre lo social, lo ambiental y lo económico, como tres ejes, tres patas, en las cuales si uno no está, el sistema se desbalancea. Además, el diseño sostenible lo que hace es entender el territorio, no solo como una cuestión geográfica y física, sino un escenario de interacciones donde ocurren relaciones, donde hay una sinergia, donde hay recursos económicos que tienen no solo que ver con lo físico o con los recursos naturales, sino también con las capacidades de ese territorio. Y además el diseño sostenible lo que plantea es una comprensión profunda de lo que es el ciclo de vida de un producto, un proceso, un servicio, y además el entendimiento de la cadena de valor, es decir, de todos los actores que se anidan por detrás de un producto material. En mi caso, yo tomé el sector textil indumentaria, y un poco trayendo lo que Alexandra estaba contando recién, es una industria muy contaminante, y hemos visto, se han visibilizado imágenes, por ejemplo, del desierto de Atacama, de basureros a cielo abierto, pero varios autores ponderan que la moda no tiene por qué entrar en conflicto obligatoriamente con la sustentabilidad. Y voy a resaltar solo tres puntos que me parecen interesantes para esta exposición. Uno tiene que ver con una gran cadena de valor justamente deslocalizada en el globo, ¿no? Que involucra a muchas familias, a muchas personas, muchas materias primas, grandes volúmenes de producción y de distribución. El segundo punto tiene que ver con la cercanía vital entre el individuo y el indumento, ¿no? Y lo que tiene que ver con las cuestiones simbólicas que bien comentaba Alexandra. Estas cuestiones que son inherentes a la naturaleza humana y que buscan una cuestión más filosófica, si se quiere, de expresividad, de identidad. Eso también, obviamente, le confiere como un rol diferente al individuo, ¿no? Y como esta cercanía con el indumento. Y el consumidor tiene una gran relevancia en este mapa de actores. Por un lado, porque bueno, el sistema de la moda lamentablemente está transversalizado por el concepto de la obsolescencia percibida, es decir, tengo una prenda, dejo de usarla, no porque funcionalmente no cubra la necesidad, sino porque está fuera de temporada, está fuera de tendencia, o ya no me gusta, ¿no? Y en eso el consumidor tiene una responsabilidad muy grande, porque es el que en definitiva decide si deshacerse de ese producto o continuar con su uso. Y por otro lado, otro dato que no se conoce tanto es que la etapa de uso genera uno de los mayores impactos en términos ambientales, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el uso, el lavado, el planchado, la rotura, la reparación de un producto de la indumentaria. Entonces le confiere obviamente al consumidor una gran responsabilidad en este sentido. Para irme un poco más puntualmente a lo que fue mi trabajo, dentro del grupo de investigación en diseño sustentable nosotros trabajamos muy fuertemente en lo que es la ciudad de Mar del Plata, y nos hemos vinculado con lo que tiene que ver con la cadena de valor del textil y indumentaria propiamente, y hemos desarrollado una certificación en diseño sustentable que nos permitió en 2019 evaluar a 21 empresas con un protocolo que bien también, como decía Vania, lo que intentábamos es poder hacer una especie de autodeclaración por parte de las empresas del estatus sustentable en todas sus etapas del ciclo de vida, ¿no? Y en todos los procesos, en todas las cadenas de distribución, de optimización de la producción, es decir, que tenía varios ítems por los cuales íbamos barriendo de forma un poco más integral la cuestión sustentable, a diferencia de por ahí las ecoetiquetas que son más parcializadas. Entonces, un poco con todo ese corpus que surgió de la investigación acción en el territorio, ni más ni menos,
y sumado a eso, algunas encuestas que realicé con empresarios que habían certificado con nosotros, con emprendedores sustentables, que también es un grupo emergente que tiene mucha relevancia aquí en Mar del Plata, y también con los consumidores, como para entender cuál era la noción y la profundidad del conocimiento de los consumidores locales. Lo que hice fue poder generar estrategias de diseño sustentable para una propuesta de clúster, valga la redundancia, en diseño sustentable para el sector textil y confeccionista en Mar del Plata. Y el modelo que desarrollé tiene que ver con tres ejes, por decirlo de alguna manera. Un eje que es micro, orientado a cuáles son las debilidades que detectamos en el sector local. Un eje que tiene que ver con lo meso y la articulación entre los actores, cómo actores directos o indirectos de la cadena de valor pueden traccionar para subsanar aquellas debilidades del sector. Y por último, marcados en una realidad global, o estos lineamientos que proponen las Naciones Unidas respecto de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, un poco estas estrategias tenían que ver con esa adaptación entre lo global y lo local en términos de diseño sustentable, y bueno, obviamente fomentar la asociatividad de toda la cadena de valor local. Así que bueno, quedo atenta a cualquier pregunta o seguimos en contacto por si alguien quiere seguir comentándolo offline también. Interesantísimo todo el trabajo de investigación que están haciendo con la Universidad de Mar del Plata. Felicitaciones con ese tema y todo el tema del relevamiento de las distintas empresas y todo esto que estás comentando. Súper, súper interesante. Vamos a pasar, no, por favor, vamos a pasar entonces a la ponencia de Natalia Martínez Ferrari. Ella va a estar disertando sobre intervenciones al sistema del denim a través del diseño para la transición. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos, Natalia. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Natalia Martínez, licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil en la UADE, y estoy cursando actualmente la maestría en Gestión de Diseño en la Universidad de Palermo. El trabajo que les voy a presentar es el resultado de la materia de Diseño 4, que tiene como profesora a Daniela Divela, como bien comentó. Bueno, el trabajo analiza puntualmente la industria del denim bajo los lineamientos y herramientas que propone el diseño para la transición. La industria textil está frente al crecimiento de un nuevo escenario de consumo que viene acompañado por la demanda de nuevos productos. Para poder sostener esta industria se considera que tiene que poner el foco en la revisión de los procesos productivos, tanto obtención de la materia prima como del producto final, para así disminuir la contaminación y desperdicio de recursos, principalmente en los países productores. Como les comenté, el trabajo realizado se enfoca en el denim, que es dentro de la industria indumentaria uno de los procesos productivos más contaminantes y que generan más desechos, y es debido a esto que se deben repensar los procesos considerando circuitos cerrados, donde se reutilice el agua, y se deben buscar alternativas no tóxicas a los químicos que emplean tanto en los lavados como en los teñidos. De esta forma, en el trabajo se analizaron los puntos de intervención guiados por las herramientas que emplea el diseño para la transición, a fin de comprender las posibilidades de mejora del diseño y la industria. Haciendo un breve recorrido por las herramientas aplicadas, los invito a todos a meterse en el paper que va a ser publicado, porque les voy a contar como muy brevemente algunas de las herramientas y ahí van a poder observar los gráficos. Se analizó el circuito de producción y consumo, como es presentado por Richard Johnson, donde se deben considerar que la forma de producción no siempre fue la misma, y que hasta el día de hoy continúan incorporando nuevas tecnologías y formas de obtener el producto final. Este cambio demuestra que la industria en un punto es flexible, y que está en la búsqueda constante de aplicar formas de producción que van de la mano con el cambio de demanda del producto. A su vez, se identificaron una serie de aspectos insostenibles y otros aspectos que tienden a la sostenibilidad del proceso productivo, para esta forma determinar el aspecto insostenible sobre el que se desarrolló el mapeo de Wicked Problem. Por cuestiones de tiempo voy a compartirles solo dos aspectos insostenibles que me parece que son importantes resaltar. Uno es el gran consumo de agua en el proceso productivo, ya que para producir un pantalón de denim 1 se utilizan alrededor de 11.500 litros de agua. Gran parte de ese porcentaje se emplea en el proceso productivo del algodón y el resto es utilizado para la producción del jean. Sumado a esto, resulta muy difícil la reutilización de esa agua, ya que está llena de colorantes y químicos que utiliza la industria para obtener el pantalón como el producto final que conocemos.
Y el otro punto que me parece importante destacar es la utilización de químicos en los lavados y teñidos, que está relacionado con el punto anterior, que para lograr ese color y el gastado característico del pantalón de denim, se utilizan estos colorantes y químicos que son tóxicos y dañinos para el ambiente, y que no solo porque permanecen en el agua, que es desechada, contaminando así las aguas de los países productores, sino que también la atmósfera, por la emisión de gases. De esta forma se enuncia que el aspecto insostenible seleccionado es la contaminación y consumo excesivo de agua en el proceso productivo, tanto del textil como de la prenda, empleando químicos en los lavados y teñidos. Como les comentaba, se desarrolló el mapeo de Wicked Problem. De este aspecto se hizo en base a 5 categorías de problemas, donde se identificaron causas principales, secundarias y sus consecuencias. Y estas categorías les voy a compartir la de ambientes y ecosistemas, que es la que tiene una relación directa con el aspecto insostenible que se trabajó, que se pueden resumir en 2 causas. Una es un poco relacionada también a lo que decían tanto Alexandra como Celina, que es el desecho de prendas en buenas condiciones de uso, por el ritmo de la moda y las tendencias, lo cual genera una acumulación de desechos, y por el otro lado, lo que ya vengo nombrando, que se está empleando los químicos en la producción. Dicho esto, el diseño para la transición es un nuevo campo emergente de conocimiento que propone una mirada novedosa en la forma de pensar el problema de diseño y el objeto diseñado como solución para ese problema. Como sostiene Terry Irwin, para resolver problemas perversos y complejos, es necesaria la mirada dirigida desde el diseño con el fin de lograr transiciones hacia un futuro más sostenible. Aún así, luego de analizar el problema complejo detectado, se puede observar que los puntos de intervención son variados, porque ninguno de ellos puede ser aplicado desde el plano individual. Por el contrario, es necesario formar grupos interdisciplinarios para que la acción sea sostenible en el tiempo. De esta forma se plantearon varias herramientas para identificar los puntos de intervención. En este momento les voy a nombrar solamente una. En el trabajo de nuevo van a encontrar varias de las herramientas que se aplicaron. Una de ellas es el futuro deseado, que se plantea, que es un escenario que abarca las 2 posiciones de influencia en el sistema productivo y de consumo. Por un lado, como vengo hablando, una producción responsable, tanto de la elección de la materia prima, y cómo se obtiene esta materia prima, hasta el proceso productivo que transforma esa materia prima en el producto final, y por otro lado, que la sociedad lleve a cabo un consumo consciente de los productos que elige adquirir. Para llegar al futuro deseado se plantea un camino de acciones independientes que en conjunto van a gestar la transición hacia ese escenario futuro. Luego de hacer un recorrido por los principales aspectos desarrollados en el presente trabajo, se deja en evidencia que hay múltiples factores que influyen tanto en las decisiones de compra de las personas, como en las decisiones productivas que tienen las empresas textiles, que en este caso se analizaron. De esta forma se puede concluir que el sistema de la moda está inscrito en un sistema de consumo y de producción, donde cada pieza es fundamental para el funcionamiento de la otra, y que si se realizan pequeñas acciones en la cultura de consumo, los sistemas de producción deben cambiar e incorporar formas sostenibles de producir el mismo producto con materiales y procesos alternativos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Natalia. Muy bueno. Bueno, vamos a continuar. Es como una maratón de ponencias. Disculpen que los comentarios son pocos, porque quiero que hablen y me preocupa que no tengan el tiempo suficiente. Voy a presentar a Juan Santiago Palero. Juan va a estar presentando el diseño participativo desde la perspectiva del diseño. Juan, todo tuyo, el espacio. ¿Se ve ahí la pantalla? Se ve. No se te escucha. Hola, hola. ¿Sí ahí se me escucha? Pone más fuerte el audio. Hola, hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Con perfecto. el micrófono. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Santiago Palero, soy investigador del CONICET, estoy trabajando en la Universidad Nacional de Avellaneda en la línea de diseño participativo de vivienda de interés social. Voy a presentar el trabajo Diseño Participativo desde la perspectiva del diseño. Se trata de una investigación teórica con técnicas de indagación bibliográfica, pero que a la vez las reflexiones se van nutriendo, contrastando y ejemplificando con la participación y la observación vivencial en experiencias de diseño participativo.
En el trabajo comienzo definiendo diseño participativo como un enfoque del diseño participativo, buscando incorporar en el proceso de toma de decisiones actores frecuentemente excluidos de los ámbitos de decisión. En arquitectura de vivienda, lo más frecuente es incorporar, por ejemplo, a los habitantes, pero también hay casos en que se incorpora a funcionarios, técnicos provenientes de diferentes campos del conocimiento, incluso a los constructores. Y este abordaje interactoral ya implica una ruptura de por sí con el rol profesional heredado de la modernidad. De hecho, los pioneros de la participación en arquitectura hablaban de la reeducación, ante lo cual surge una pregunta: ¿hasta qué punto es necesario transformar las herramientas disciplinares para aprovechar los beneficios del diseño participativo? La propuesta teórica del diseño participativo. Como primer paso, lo que hago en el trabajo es identificar las transformaciones propuestas sobre el modelo disciplinario heredado, por ejemplo, en cuanto a la receptividad y escucha, una actitud de receptividad y escucha contraria a la imposición de proyectos en abstracto. La apertura a lo emergente en cuanto a incorporar el criterio heurístico, el abordaje interdisciplinario, con esta visión dinámica y compleja del ambiente, y el cuestionamiento al criterio de autoría como ruptura de esa herencia fuerte de la modernidad. Pero también hay que tener en cuenta que en esas transformaciones se van detectando algunos obstáculos, algunos problemas del diseño participativo, críticas frecuentes, se retoman algunas críticas frecuentes al diseño participativo, como cierta inconsistencia que tiene que ver con dilatar demasiado los procesos de diseño participativo, la baja calidad en el diseño, de ahí esa famosa frase crítica que dice que un camello es un caballo diseñado participativamente. Y también el riesgo, otra crítica, otro obstáculo que hay que sortear en el diseño participativo es el riesgo de caer en estrategias de manipulación o demagogia, que ambas incluyen cierta subestimación de los actores sin formación técnica o especializada. De todos modos, acá se produce una paradoja, que es que algunas soluciones a estos obstáculos planteados ya se encuentran incorporados en las herramientas propias del modelo disciplinar que se supone superar o dar de baja. Con lo cual no se trataría de una ruptura o una reeducación, como decían los pioneros de la participación, como Turner o Alexander, sino que en realidad se debería generar una readecuación crítica de las herramientas heredadas de la modernidad, como por ejemplo se podría destacar el tema del rigor metodológico, la herencia, toda una herencia disciplinar que ha tratado de generar métodos guiados por criterios de eficiencia, también el tema de la herramienta del proyecto, no como un congelamiento de la realidad, sino como la posibilidad de consensuar escenarios, y la crítica especializada en cuanto a generar ámbitos en los cuales se pueda aportar visión técnica, disciplinar, desde disciplinas específicas. En síntesis, una frase que voy a destacar nada más de la conclusión, es que la intención de recorrer nuevos caminos exige despojarse de lastres de otras épocas. No obstante, los problemas emergentes de esta transformación no pueden enfrentarse solamente desde la buena voluntad. Es necesario valerse de instrumentos forjados a lo largo de siglos de consolidación disciplinar. Así que bueno, los invito a leer el artículo y de paso agradezco a Daniela Di Vela, a Terry Irwin por la convocatoria, y muy interesantes las ponencias, así que sigo escuchando acá atento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Vamos a pasar a la última ponencia de esta rueda.
Y si nos queda, parece que nos van a quedar unos 10, 15 minutitos para poder conversar y dialogar. Y para que quizás las personas que no pudieron, digamos, expresar todo lo que deseaban en su ponencia puedan dar algunos pareceres nuevos. Continúa Vanessa Satele Gunther. Ella va a estar desarrollando narradores del futuro, diseñadores, sostenibilidad, tecnología y ética. Vanessa. Muchas gracias, Daniela. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. A ver, voy a ver si se ve mi pantalla. Así es. Se ve y se escucha muy bien. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar. Yo soy profesora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, para este artículo lo que me interesó mucho pues es analizar la narrativa dentro del diseño, el aspecto de cómo el diseño se describe, qué está diciendo sobre lo que le interesa, lo que hace y cuáles son los retos a futuro. Y quizá tomar esta herramienta de la narrativa para pues, ver qué aspectos nos tenemos que concentrar en la parte de docencia, ¿no? Que es la parte que trabajo. Como pequeña introducción, pues vemos que el diseño realmente pues, ha cambiado mucho su narrativa, su discurso, desde que pues, la ICSI dio su primera definición, ¿no? Que decía que un diseñador industrial pues, se concentraba mucho en los aspectos funcionales y estéticos de los objetos y no hablaban para nada de sostenibilidad ni diseño centrado en el humano, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, hemos visto a lo largo de los años cómo han surgido nuevas corrientes de diseño, en donde pues ya pensamos en el diseño centrado en el humano, después diseño para la sostenibilidad, diseño activista, sistémico, y bueno, finalmente diseño para la transición, en donde pues la responsabilidad del diseño ha crecido muchísimo. Y pues lo que me interesó en este artículo de investigación es hacer como un escaneo de qué proyectos hay actualmente y sobre qué temáticas están hablando y cómo se presentan a sí mismos, cómo son los discursos, los textos y qué palabras clave encontramos en esos proyectos. Entonces lo que hice fue tomar 8 casos de estudio y también analizar un poco qué están haciendo las universidades en sus doctorados, maestrías y también proyectos de universitarios. Y bueno, estos 8 casos se me hicieron interesantes, en donde vemos que hay proyectos que se enfocan, por ejemplo, en cambiar los hábitos de usuario, generar una conciencia, y justo el upcycling, ¿no? Que hemos escuchado en varias ponencias. Hay este proyecto Trash Track que ganó el premio de la Organización Mundial del Diseño, en donde pues, es una unidad que va a las comunidades para explicar a las personas cómo reciclar sus plásticos. Está este proyecto del MIT que traquea como hacia dónde se va la basura una vez que la tiras con microsensores, en donde puedes visualizar qué pasa con algo tan complejo como la basura. Está, por ejemplo, este proyecto Shelter Suite, que es como un saco de dormir para migrantes de bajo costo y construido por migrantes mismos. Está este proyecto de Dyson que surgió a raíz de la pandemia, que filtra el aire. Y bueno, luego empezamos a ver otros proyectos que ya se van a la parte de ética, inclusión y exploración con nuevas tecnologías. Por ejemplo, un asistente de voz neutral que no tiene género. Un compás de datos ético que se me hizo muy interesante. Este es del Centro de Diseño danés. Y bueno, aquí se me hizo muy interesante porque ya pone al diseñador como en este papel de pues un filtro o una guía dentro de una empresa en donde pues tiene una gran responsabilidad, ¿no? Como lo ven en la rueda, que pone al humano en el centro y es como una guía para usar los datos de forma responsable. Estamos viendo ahorita pues una proliferación muy grande de toda esta exploración de diseño con inteligencia artificial, en donde yo le digo ciertas indicaciones a la inteligencia
y esta me arroja un resultado, lo cual crea pues nuevos caminos para la creatividad en el diseñador. Y también vemos como la expansión de este concepto de metaverso, en donde pues me interesó mucho este color Pantone, ¿no? Que es el color del año 2023, que se refiere justo al metaverso, ¿no? La sinergia entre el mundo físico y el virtual. Y bueno, lo que hice fue analizar todos estos casos de estudio, analizar cuál es la narrativa, el enfoque y las palabras clave, para de ahí pues tratar de ver qué es lo que nos está preocupando, qué retos debemos enfrentar y qué deberíamos considerar en la docencia. Algunas palabras clave que se me hicieron interesantes fue, por ejemplo, en un primer nivel, el diseño se está como preocupando por entender o revelar un wicked problem. Por ejemplo, el problema de la basura, ¿dónde llega? ¿No? ¿Puede el diseño ayudar a entender ese problema, monitorar, rastrear, revelar o entender cuál es la problemática? Luego, en un segundo plano, ya el diseño quiere cambiar los hábitos de las personas, generar conciencia, incentivar, aumentar el compromiso, informar hábitos más saludables. En un tercer nivel, pues estamos viendo el cambio en los sistemas, con el diseño incidiendo en la economía circular, cambiar los enfoques de producción y también pues reflejar la diversidad y gestionar. Y en un último nivel estamos viendo que el diseño se ve como un agente que puede cambiar mundos, en donde pues puede guiar para generar un futuro más positivo, romper algunos tipos de mentalidad, reducir el sesgo de género, ayudar a generar un mundo digital más justo, responsable y ético. Y también vemos esta parte de pues exploración entre la inteligencia artificial, la creatividad humana y este aspecto del metaverso, que son también otros mundos. Y pues creo que lo que debemos pensar con los estudiantes es que pues antes era suficiente, ¿no?, que abordaran estos aspectos tecnológicos y funcionales. Después también tuvieron que abordar factores humanos como la ergonomía, el diseño centrado en el humano. Ahorita pues estamos viendo factores de sostenibilidad, pero ahora también tenemos que ver factores de ética con toda la parte de datos y esta parte de inteligencia artificial, metaverso y demás. De pronto crea oportunidades para que el diseño realmente ya no tenga estas restricciones funcionales, sino que pueda explorar nuevos mundos. Y bueno, pues se me hizo interesante esa forma de pues encontrar palabras clave. Yo ahorita voy a tomar un año sabático y justo estaré explorando esta parte de inteligencia artificial y diseño, lo cual pues me ha apasionado. Y bueno, por ejemplo, aquí ahorita en las conferencias como resumen, pues hemos escuchado muchas palabras, verbos, acciones interesantes, ¿no? Apunté algunas, que escuché palabras como romper, cortar, comenzar, construir, hacer posible nuevos caminos, restaurar es diseñar, aprendizaje situado, convertirse en diseñador, que el valor no está netamente asociado a lo económico, la necesidad básica como motor de desarrollo, procesos de emergencia, optimización, cooperación, el rescate de lo local, catalizar cambios, el diseñador como agente, el localismo cosmopolita, el diseño como un hilo que cohesiona, el entendimiento de la cadena de valor, repensar los procesos, buscar alternativas, un camino de acciones y valerse de instrumentos. Se me hizo interesante como pues también capturar algunos de las frases que ustedes han dicho y pues muchas gracias. Ha sido pues un gusto estar hoy con ustedes.
Lindísima ponencia, Vanessa, sobre todo toda la parte de exploración acerca de las narrativas, ¿sí? El tema de la narrativa está muy presente en la creación de mundos posibles, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el diseño de anticipación o el diseño especulativo. Una pequeña mención que quería decir, ¿no? Quizás es una reflexión, quizás esto de que decimos que primero la tecnología, luego el factor humano, luego la sostenibilidad, luego la ética, luego la exploración de nuevos mundos. En realidad no hay un escalonamiento, el diseño tuvo en su corazón siempre esto desde que nació, desde que el hombre camina sobre la tierra. El problema es que creo que en algún momento el diseño se redujo, y cuando se explora una sola variable, ¿sí? O todo se orienta hacia una sola variable, que en este caso es cuando vos decías, el diseño no es solo la variable económica, o no hay solamente riqueza en la variable económica, cuando solo queda todo centrado, reducido y orientado hacia una megaproducción, a una superproducción, a una venta, a un consumo, a un hiperconsumo, las variables del diseño se reducen. Entonces hay un montón de aspectos que estuvieron siempre dentro del diseño, que tenían que ver con la sostenibilidad, que tenían que ver con la ética, que tenían casualmente con la capacidad de visionar lo que tiene que venir y no solamente estar pensando en lo que tengo que resolver ya o en la necesidad del usuario estricta, ¿no? Sino esta capacidad de poder anticiparse, esta posibilidad de ir más allá y dar soluciones de largo alcance, que creo que el diseño con estas nuevas coyunturas, estas nuevas contingencias, está retomando, está como diciendo, hey, pongamos las banderas, empecemos a ver qué se nos quedó por el camino, ¿sí? Y en esto intervienen todas las asignaturas proyectuales, no el diseño nada más, la arquitectura y el arte también, digamos, lo estamos haciendo de una manera bien amplia, por esto se llama Artes y Transiciones Contemporáneas, ¿sí? Es decir, es algo que involucra el hacer del hombre, porque de eso se trata finalmente antropológicamente el diseño. Si quieren, abrimos el juego, tenemos un ratito, gracias a Dios, se nos quedaron 10 minutos para poder hablar, así que todos los que no hablaron, aprovechen ahora. A ver, vamos, ahora que pueden hablar. Cintia. Ha sido un gusto participar y me daría ganas de interagir un poco más con ustedes y plantear algo en común, como un hilo que nos conecta, porque todas las ponencias tienen muchas cosas en común, así que da ganas, sí, como un año sabático, ¿no, Vanessa? Pero sería una oportunidad de hacermos alguna investigación interligada, me da ganas de hacer algo en esa dirección. ¿No? Seguiremos vinculadas, sin duda. Sí. ¿Reflexiones? Vania. Bueno, muchas gracias, Daniela. Bueno, primero felicitarles a todos y a todas, estaban muy bonitas las exposiciones, igualmente he anotado algunos conceptos que creo que igualmente podríamos aplicar a distintas áreas, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, en el área de la arquitectura y el urbanismo estamos tratando de aplicar en cuanto al diseño de algún espacio, ¿no? De un espacio urbano. Y quizás acá no lo he mencionado, pero desde el ámbito de nuestra cultura, por ejemplo, la cultura aymara, siempre aplicamos la parte simbólica en el diseño. Eso me olvidé decirlo. Por ejemplo, para poder hacer algún planteamiento arquitectónico, contemplamos, por ejemplo, la salida del sol, la entrada del sol y cómo esto incide durante el año, pero desde un punto de vista simbólico que se da desde hace mucho tiempo con el armado de mesas rituales, por ejemplo, ¿no? O las constelaciones en cuanto a la arqueoastronomía y cómo esto, digamos, incide en el diseño que tiene que ser con enfoque local en este caso, ¿no? Porque lo que buscamos en la facultad, especialmente en el área donde estoy, es un poco reivindicar esta teoría del diseño de transición, pero con enfoque latinoamericano y específicamente donde me encuentro es el área altiplánica de Bolivia, en este caso
de la cultura aymara, ¿no? Porque Bolivia tiene distintas culturas y demás. Pero eso, o sea, tratar de un poco reivindicar el valor simbólico del espacio. Y en el área urbana, por ejemplo, igualmente, reivindicar algunos espacios que están dedicados a los apus, las achachilas, todo este sistema territorial que ya estaba consolidado, ¿no? Previamente y que posteriormente ha sido emplazados otros proyectos ya de corte más contemporáneo, pero tratando siempre de visibilizar ese territorio que ya existía anteriormente. Eso es todo. Muchas gracias. Es muy interesante, obviamente, porque la recuperación de las tradiciones, la conservación de las tradiciones, forma parte de la historia, y la historia no puede ser vulnerada, ¿sí? Porque sí, tiene que ser recuperada, tiene que ser reintegrada, tiene que ser valorada, tiene que ser escuchada, ¿sí? Es decir, son ciertas cuestiones que también tienen que ver con los saberes ancestrales, y los saberes ancestrales tienen que ser reincorporados y también como refusionados con todo lo nuevo que podemos ir aprendiendo y sabiendo. ¿Más reflexiones? A mí me... Ay, perdón. El que quiera, no importa. Bueno, sigo. Dale, y después retoma Juan. Me parece súper importante que en los tres trabajos, tanto de Celina, de Natalia y el mío, hayamos trabajado sobre la fase de uso, y creo que no es casualidad que sea una de las áreas con mayores impactos, que creo que se debe en gran parte a la falta de información que tienen los usuarios acerca de cómo justamente poder volverse activos y no ser solamente consumidores pasivos, sino que ser, como digo, activos en la fase de uso de sus prendas y en la adueñación de la prenda, más allá de un simple producto que se usa una vez y se descarta. Y ahí es donde creo yo, por lo menos, que como diseñadores podemos intervenir para facilitar el acceso a esa información y la difuminación de la información, para que los usuarios sepan qué hacer con las prendas una vez que las tienen, ya sea cómo lavarlas, cómo tratarlas para que, no sé, a lo mejor se consuma menos agua en la fase de lavado, o menos energía en la fase de lavado, cómo mantenerla por más tiempo, y también después desde el lado del upcycling, cómo por ejemplo reparar para que la reparación sea funcional, desde, no sé, enmendar un agujero a una reparación que se llama creativa o artística, que puede ser como reparar un agujero con un bordado. Me parece que está buenísimo como de esa forma el usuario justamente se vuelve activo y deja de ser solo un consumidor, y creo que eso es como un punto súper importante en lo que es los ciclos de vida de las prendas y del diseño de indumentaria en general, y me parece como interesante que las tres tengamos. Es una acción pequeña parece ser una acción pequeña, pero que luego puede tener grandes impactos y de pronto se multiplica. Sí. Juan. Sí, perdón. No me parecen fundamentales estos tipos de intercambios, porque por ahí en la investigación uno está como muy enfrascado en su línea, y siempre está bueno ver que están trabajando desde otras líneas. Me parece excelente. Destaco mucho de la investigación de San Pablo esa posibilidad de intercalar diferentes escalas, desde el diseño gráfico hasta la cuestión del arbolado urbano, que tiene también un trasfondo urbanístico muy interesante. Del tractor chango me pareció muy interesante también la forma de mostrarlo, más allá que es un aporte fundamental para el agro, también muy interesante esto de mostrarlo con esos gráficos, el esquema multinivel y el cuadro donde sitúa el aporte en un área de vacancia. Me parece interesante que se puede retomar desde otras investigaciones como la propia. De Vania, por ahí a mí me cuesta un poco esa interpretación del diseño como configuración mental, en cuanto no la puedo abordar participativamente, sino que siempre se trata de trabajar en un plano de intersubjetividad. Por eso trato de salirme de esos esquemas que tienen que ver más con lo mental, con la cuestión propia o subjetiva del diseñador. Por ahí no me alejo un poco. Pero sé que también Arturo Escobar está trabajando en una línea similar desde el diseño participativo a lo que plantea Vania, así que muy interesante. Con respecto a las investigaciones que tienen que ver con la obsolescencia, me resuena un poco a
a un debate que hubo dentro de la vivienda de interés social, que es que también es heredero del marxismo, una discusión que viene dentro del marxismo sobre valor de uso y valor de cambio, pero también le sumo una pregunta, porque ¿qué pasa? En la vivienda el nivel de obsolescencia es relativamente despreciable o no tiene una incidencia tan fuerte entre los factores, y sin embargo la industria de la construcción es muy contaminante, es el 40% de las emisiones, y también hay una desigualdad habitacional increíble. Entonces es una rama donde la obsolescencia no tiene tanta incidencia, y sin embargo sí se dan las problemáticas que se puede ver en otras ramas del diseño. En la arquitectura, perdón, un acotamiento chiquitito. En arquitectura es verdad lo que vos decís sobre el tema de la obsolescencia, sin embargo, siempre y cuando la arquitectura exista. Ese es el problema, es decir, hay una cantidad de personas y de conglomerados humanos que no acceden a la construcción en el sentido, ¿no?, académico, por lo tanto, el que accede, bueno, más o menos, su obsolescencia puede ser dominada, mejorada, alterada, ¿no? Pero para quienes no acceden es una situación compleja donde ya los marcos son, Claro, por tienen ejemplo, muchísimos ribetes. ahí se tomó una frase con respecto a la cantidad de ropa existente y la cantidad, Claro. ¿sí? Si hacemos ese paralelismo con las viviendas, hay un montón de viviendas desocupadas. Por lo tanto, también en el medio hay toda una situación política a transformar, lo cual nos lleva a decir que toda solución técnica también debe implicar una postura política. Sí, interviene también el concepto de propiedad, hay una cantidad de aspectos que entran en danza, hay que discutirlo, hay que conversar. En cuanto a lo que le comentaba Sabaña, Arturo Escobar habla de los universos pluriversales y sobre la creación de, digamos, el concepto de lugar, y el concepto de lugarizarse es tanto individual como comunitario. Entonces, el valor del lugar tiene aspectos simbólicos, porque eso lo dicen las civilizaciones. Cientos de civilizaciones han hecho sus construcciones y sus puestas de valor sobre el lugar, trabajando los aspectos simbólicos, los aspectos de su constitución como comunidades dentro del espacio, lugar y su territorio. Entonces, la faz simbólica del diseño y de la arquitectura, incluso del arte, están súper consagradas, están metidas, ¿no? El hecho de diseñar no es algo subjetivo. El diseño y la arquitectura y el arte son para la gente. Digamos, es un servicio, es algo social, es algo para todos. Todos, todas, todes, todos. Bueno, estamos ahí con una campanita que nos suena. No sé, Vanessa, si querés agregar algo más, o Celina para dar un cierre, o Madeleine, que no has hablado. Aquí estamos todos deseosos de escucharlos, de escucharlas, y hacer un cierre. Ya nos quedan unos minutitos chiquitos. Yo solo brevemente, no, o sea, creo que tienes razón de que, o sea, el diseño siempre se ha centrado en el humano al final, ¿no? Al final es un proceso de comunicación que tiene en el centro al humano, porque parte de necesidades humanas. Creo que el diagrama ese de capas quizá lo que está comunicando es más como un proceso histórico, donde al inicio como que el enfoque sí estaba muy centrado en, pues tú tienes que producir algo en masa, ¿no? Y no importa si ese cepillo de dientes termina en el mar y luego ahora hay como estas islas de basura flotante, ¿no? Que nadie sabe dónde están, pero que ahí están. Y pues decía Papanek, ¿no? En 84 que hay pocas profesiones más dañinas que en el diseño industrial, pero que son pocas, ¿no? Que el diseño era una de las muchas. O sea, yo creo que los diseñadores siempre, en realidad, tenemos ese espíritu que dices, queremos, creo que no nos importan tanto, o sea, yo hablo del diseño industrial, ¿no? Porque está el gráfico, la arquitectura, otros. Yo soy diseñadora industrial, por eso lo enfoqué un poco así.
creo que el diseñador siempre ha querido un bien, ya sea solucionar una necesidad humana. Ahorita es pues generar mejores mundos, guiar, ¿no? A tratar de poner nuestro granito de arena. Creo que más bien como que no entramos en ese ciclo capitalista, y justo ahorita cómo podemos ser semillitas en esos procesos para tratar de cambiarlos desde ahí, ¿no? Tenemos esa como responsabilidad de alguna forma. Y creo que al mismo tiempo, pues tenemos que vivir de algo, entonces terminamos dentro de esas empresas, pero ya que estamos ahí, pues tenemos que detonar esos cambios. Pero sí es un poco como lo que quería representar, ¿no? Con ese diagrama. Madeleine, ¿querés acotar algo más? ¿Querés acercar alguna opinión? ¿O un cierre? ¿O una opinión? Yo me anticipo unas breves palabras, pero agradecerles por el espacio. La verdad que siempre es sumamente enriquecedor escuchar a otros investigadores y bueno, también muchas voces latinoamericanas que estamos trabajando sobre estas temáticas desde distintas aristas, distintos lugares, perspectivas, pero por lo menos en lo personal me enriquece muchísimo. Tengo anotaciones de varios de sus artículos para leer. Así que nada más que eso, muy contenta de la experiencia, así que gracias. Madeleine. Yeah, I think it's really nice for me to see this research community I'm not as familiar with, and the Latin American context of transition design is really eye-opening for me to see how you're bringing the ideas to life and applying them in your contexts. I think that for me, yeah, it was nice to see a theme of thinking about the need for repair and remaking what is already here in creative ways. That's what my research is about in the context of the land and the ecosystems that we are living amongst. But, you know, we also saw that theme from Alexandra. How do we put our creative energies to repair the things that we have around us? So yeah, that was nice for me to hear, and thank you for bringing us together. Muchas gracias, Madeleine. Muy linda la idea de la reparación, ¿no? La necesidad de reparar. Bueno, si quieren, vamos cerrando, ¿sí? Porque ya estamos en 57 y tengo más o menos como las voces así todas encontradas que me dicen hay que cerrar porque pasamos a otra comisión. No queda más que agradecerles, ¿sí? Por este intercambio, por este momento de pensamiento, por las ponencias, por la investigación, por la dedicación, y por todo el espacio de reflexión que nos permitimos intercambiar. Nos estamos viendo, seguiremos en contacto y nos merecemos un aplauso como muchas comisiones que nos hemos aplaudido. Nos estamos viendo.